Seguramente a todos vosotros os suena el cuadro que ahora mismo estáis viendo. Es La Última Cena de Leonardo da Vinci. Un cuadro que intenta reflejar de forma alegórica la última cena de Jesús con sus discípulos antes de ser aprendido por los romanos. Pero con independencia de que seas más o menos católico, creyente y demás, seguramente en alguna ocasión te habrás preguntado: oye, ¿y qué se comió en esa cena? ¿Qué cenaron? Pues es de esto de lo que va a ir el vídeo, de explicaros con criterios absolutamente científicos qué es lo que de verdad se cenó en la última cena. ¿Cuándo se celebró la última cena? Seguro que también es algo que en muchas ocasiones te has preguntado. Pues todo parece indicar, tanto la tradición cristiana antigua, que recogida en los primeros evangelios, como la tradición judaica, que el día de la última cena fue el día de la celebración del primer día de los ázimos. ¿Y qué es esto del día de los ázimos? Pues el día de los ázimos es un día en el cual los antiguos judíos celebraban o conmemoraban la liberación del pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. ¿Por qué se le llama así? ¿Y qué significado tiene? Pues muy sencillo. Por lo visto los judíos salieron muy rápido de Egipto, del cautiverio que tenían, guiados por Moisés y demás, y no les dio tiempo a hacer pan con levadura, no había posibilidades, y básicamente se llevaron pan sin fermentar, el famoso pan de acimo. Para que te hagas una idea, el pan de acimo sería algo muy similar a las obleas, a las hostias que hoy en día se reparten en la iglesia. Cuando digo hostias me refiero a la imagen del pan que tenemos. Es un pan, ya te digo, que no ha aumentado de masa, que es muy aplanado, que es muy denso, y todo parece indicar que sea este el tipo de pan que se comió ese día en concreto. Otra imagen muy errónea de esa última cena es pensar que la última cena se dio tal y como se recoge en el cuadro de Leonardo, y nada más lejos de la realidad. En primer lugar, la gente en esa época no tenía la costumbre de comer alrededor de una mesa. Los judíos y los romanos en toda esa época tenían más la costumbre de comer recostados, de comer acostados. Y evidentemente, que se ve, si os fijáis en el cuadro de Leonardo, que veis que hay fuentes y platos, en esa época no se comían en platos de porcelana como podían comer en el Renacimiento, que es cuando Leonardo pintó este cuadro, sino que básicamente comían en bandejas de terracota o bandejas de piedra. Es decir, que cuando dice la Iglesia en el Evangelio que Judas comió del plato de Jesús, es que es verdad, es que seguramente el alimento iba en una bandeja y en un momento dado pues Jesús se lo pasaría a unos y a otros, y entre ellos al que luego le traicionó. Otro tema que también lleva a la confusión de muchas personas es el tema del vino. Cuando veis alguna película, ahora sobre todo en Semana Santa, de películas de romanos, y evidentemente en la última cena, que no deja de ser una cena que se dio en la época en donde Judea estaba conquistada por los romanos, pues veis que gente bebe vino. Pero esto no es del todo cierto. No quiere decir que no beban vino, pero ni mucho menos la gente bebía vino por una razón, digamos, espirituosa, por emborracharse, ni mucho menos. Por ejemplo, en esa época, todos los soldados romanos, todo legionario, llevaba una pequeña botella hecha con calabaza, en la cual en su interior se ponía vino. Y no era para beber, era simplemente para mezclar con agua. En esa época, tanto en Judea como en Roma, como en todo el Imperio Romano, habían problemas serios de contaminación de las aguas. Las aguas no se depuraban y era muy fácil, muy sencillo coger una diarrea por beber aguas fecales, aguas contaminadas y demás. Y se vio por pura experiencia, por pura observación, que cuando añadías vino al agua, ese agua, en cierta manera, no es que se depurase, pero sí que se reducía mucho la carga bacteriana que tenía, con lo cual podías beber agua con mucha más tranquilidad. Esto ya os digo, lo llevaban los romanos y lo hacían también los judíos. Cuando veáis la multiplicación del pan, los vinos y tal,
es básicamente eso. No era vino simplemente para pasar una fiesta agradable, sino que era un vino para mezclar, para rebajar con agua y que el agua no diese problemas. De hecho, la palabra vinagre, vino agrio, procede evidentemente del latín y hace mención a ese vino que de tanto llevarlo los soldados se agriaban, y al mismo tiempo cuando se agriaba se convertía en vinagre, tenía todavía mucho mayor poder depurante del agua que el soldado bebía. Otra creencia muy extendida es que en esa última cena se cenó cordero, y esto técnicamente no puede ser, y es algo además que la propia Iglesia ha reconocido. El propio Papa Benedicto XVI, en el año 2007 creo, ya dijo que no es posible que en esa cena se cenase cordero. Y eso que el cordero, en todo lo que era Judea, Palestina y demás, era un animal muy extendido, era una ganadería muy amplia. Pero ese día no pudo haberse cenado cordero porque la fiesta del cordero, la fiesta donde se sacrificaban los corderos, se hacían sacrificios y luego se cenaba cordero, fue unos días después del día del Acimo, con lo cual queda más que claro y evidente que en ese día no se pudo haber cenado cordero. Por el contrario, lo que muy probablemente cenasen, y está admitido tanto por la Iglesia como por los arqueólogos, es un plato que con el tiempo se ha conocido con el nombre de cholén. ¿El cholén qué es? El cholén es una palabra francesa que viene de las palabras chaud, que es caliente, y lent, que es lento. Cholén es caliente, lento. Básicamente hace mención a un plato de pescado, un producto también muy extendido en Judea, que se cocinaba durante muchas horas a fuego muy lento, de manera que luego quedaba como bastante pastoso y se servía en bandejas, lo cual concuerda con el hecho de que pudiesen comer todos de una bandeja mojando pan, que es lo que en las escrituras dicen que Judas mojó pan del plato del Señor. Pues posiblemente era la bandeja que compartían y que ambos fueron mojando el pan de acimo en el famoso cholén. Este plato muy posiblemente fuese acompañado de las aceitunas de hisopo. Las aceitunas de hisopo no son más que aceitunas que tanto en aquella época como en la actualidad era un cultivo muy presente en toda Palestina, y el hisopo es una hierba aromática de aroma y gusto un poco amentolado. Es una hierba también con propiedades tanto antisépticas como favorecedoras de la digestión, y que se solía tomar muy a menudo para que después de un festín, como podía haber sido esta última cena, la digestión fuese mucho más suave. Y por último, ya si lo queréis como postre después de esa cena, lo que muy posiblemente comieron los apóstoles y Jesús fue un plato conocido como charoset, muy posiblemente un charoset de dátiles y pistachos. ¿Qué es el charoset? Pues para que os hagáis un poco una idea, es como una masa de pan dulce en la cual se incrustan dátiles y pistacho. Vendría a ser como una especie de mazapán un poco trabajado. El charoset se sigue fabricando, se sigue produciendo tanto en Jordania como en Palestina y demás, como un postre muy típico en la actualidad, tanto de la cultura judea como de la cultura musulmana, y que en cierta manera se parece ligeramente a estos panes de frutas que en ciertas zonas de Europa, aquí en España por ejemplo, se suelen hacer también, en especial para Semana Santa. Pues nada más, espero que esta curiosidad en un canal de alimentación haya sido de vuestra utilidad y nos vemos a la siguiente. Cuidaros mucho, chao.